Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video, esta vez para hacer la reseña de Atelier Witch Hat. En español sería algo así como el taller de sombrero de brujo, más o menos, una traducción así nomás. Este manga es editado por Ibrea Argentina, ¿sí? El autor es Kamome Shirahama, arte e historia. Actualmente sigue en publicación en Japón y tiene 8 tomos. Si en Argentina llegamos al tomo 5, todavía no salió el tomo 6. Es una obra mágica muy ligera, está catalogado como seinen a pesar de que no es tan adulto, sino que tiene un tono un tanto más infantil, diría en el registro o el diseño de personajes, aunque sí que tiene un par de momentos bastante oscuros. Si tuviera que compararlo con una obra, diría que está en la misma calidad que Spy Family, ¿no? En la misma calidad de arte, de guión, de dinámica, de estilo, de comedia, va en el mismo registro que Spy Family. Si les gusta Spy Family, entonces Atelier les va a gustar. Es como una versión europea de Las Guerreras Mágicas o de Sakura Card Captor, no tiene esa onda. La protagonista es Coco, la chica que vemos en la portada. Ella es una chica normal, común y corriente, una no conocedora. En este mundo de magia existen los no conocedores y los brujos o hechiceros, y los brujos o hechiceros utilizan la magia mediante el dibujo. Coco es una chica que trabajaba con su madre en un taller de costura hasta que la visita un brujo llamado Kifrey. Yo voy a decir los nombres como me salen porque son nombres bastante complejos en forma de escritura y de pronunciación, pero bueno, lo visita este mago que utiliza en un momento un hechizo y Coco lo ve. Entonces ahí se da cuenta que la magia se dibuja. Ella, cuando era niña, había recibido de un brujo en la calle un libro ilustrado de magia, que obviamente ella, como no conocedora, no sabía usarlo. Entonces, sabiendo ahora que la magia se dibuja, empezó a imitar los hechizos que tenía en este cuaderno. Lo que no sabía es que dentro de este cuaderno había magia prohibida. Era magia que ya no se utiliza porque en este mundo hubo varias guerras y diferentes hechizos fueron catalogados como magia prohibida. Entonces ella, sin saberlo, los utiliza y desemboca un hechizo que petrifica a su propia madre. Acá vemos la escena, la madre de Coco quedó totalmente petrificada, es un hechizo que volvió todo como una especie de cristal o hielo conservado. Entonces de ahora en adelante Coco va a tener que ser la estudiante de Kifrey, va a tener que aprender magia para descubrir cuál era el hechizo que usó, saber revertirlo y poder regresar a su madre a la normalidad. Para poder hacer esto, primero va a tener que aprender magia, ¿sí? Va a tener que realizar unos exámenes de magia que la van a hacer subir de nivel para poder visitar la torre de los libros, que tiene todo el conocimiento físico de magia replicado. Es como una gran biblioteca donde ella va a poder buscar y encontrar ese hechizo que fue el que utilizó en su madre. Y bueno, de eso va la historia, ¿no? Los primeros tomos son bastante introductorios, nos hablan del universo, de Coco, de los personajes. Tenemos a Jet, tenemos acá al mago Kifrey, tenemos a Riche y la última es Tetia. Todas ellas son estudiantes de Kifrey. El tomo 1, como dije, es bastante introductorio, nos cuenta bastante del universo, de los personajes, de cómo se desenvuelve este universo de magia, cómo se dibujan los hechizos y demás. Y después los tomos empiezan a ser autoconclusivos de forma que empiezan a contarte los conflictos de cada personaje. Jet tiene su historia, Kifrey tiene su historia, Richie tiene sus propios conflictos y Tetia, no, la realidad es que ella no le pasa nada, es simplemente un personaje muy alegre, pero bueno, como que cada tomo trata de contarte la moraleja conclusiva y cómo cada personaje supera de alguna forma su trauma. Entonces, por ese sentido, la verdad que es una serie bastante completa. A mí me gusta un montón, no solamente porque el arte es maravilloso, sino porque tiene un concepto simple, la verdad que no es complejo, pero sí que tiene unos momentos bastante oscuros y que tiene un par de conceptos e ideas bastante interesantes y bastante bien ejecutadas. Por eso me parece que es un manga muy competente y muy lindo para tener en formato físico. Vean la edición que se mandó Ibrea, tiene tinta metalizada en el dorado, entonces la realidad es que es un manga muy lindo para tener. Resulta entretenido, pero como digo, la historia es simple, pero que sea simple no quiere decir que sea mala. Hacer un sistema de magia es bastante complejo y la verdad que el sistema de Atelier es buenísimo. Me gusta un montón, resulta muy funcional a la obra
Y como digo, la obra tiene su simpleza, pero al mismo tiempo tiene sus complejidades, tiene sus moralejas, intenta plantearte muchas veces los complejos y las situaciones de los personajes, te muestra cuáles son sus situaciones, sus sufrimientos, cuáles son sus complejos, qué es lo que sucede con los no conocedores, con los magos que sufrieron esta guerra, que convirtió y enemistó a varios brujos después de la guerra, la magia prohibida y demás. Tiene bastantes conceptos muy interesantes, por eso me parece que es un manga muy competente. Como digo, está a la altura de Spy Family, tiene muchos elementos fantásticos muy bonitos. Hay gente que lo compara, por ejemplo, con Harry Potter y con Narnia. Yo diría que es bastante acertado, está en esa vibra, es como un cómic europeo de ese estilo, ¿no? Tiene un estilo muy británico, casi en las construcciones y en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, resulta agradable ver en todos los sentidos este manga, por eso lo recomiendo ampliamente. Me parece que es muy bello en muchos sentidos, no solamente en el arte. Y lo bueno es que no es solo arte, no es solamente dibujo. Tiene historia, realmente hay una historia por detrás, hay que prestar atención a lo que sucede, a los detalles, a cómo se desenvuelven las cosas, a las pistas que te va tirando la autora de por dónde puede ir la obra. Ningún personaje es lo que parece, especialmente Keyfrey, es un profesor, pero al mismo tiempo oculta cierta oscuridad. Lo mismo esta legión de magos, que son como una guardia real. Entonces, cada detalle de este manga está muy bien pensado y muy bien ubicado, nada está al azar. Es muy contrario a los mangas de la Jump, donde generalmente vemos que los autores experimentan con algún tipo de elemento y cuando no funciona lo descartan o lo olvidan. Acá todo lo contrario, la historia se va construyendo orgánicamente, pieza por pieza, nada se deja al azar, entonces todos los elementos están muy bien utilizados. Lo que logra una ejecución, diría, perfecta dentro de su simpleza. O sea, hacer algo simple es complejo, pero cuando esa cosa simple está bien hecha, realmente el resultado es hermoso. Y eso es lo que vemos reflejado en esta obra. Por eso se los recomiendo ampliamente. Ahora voy a hablar con spoilers, así que si no están al día, de todas formas les recomiendo comprar este manga y ver la segunda parte del video, donde voy a hablar con algunos spoilers detallando un poco más mi opinión de la actualidad de la obra, que no es demasiado, tampoco son spoilers demasiado agresivos, sino que la historia avanza de una forma que no es determinista en los hechos, sino que más bien se trata del recorrido. Así que de todas formas, si no están al día, se los recomiendo y después vean la otra parte del video. Una de las cosas más interesantes de la obra, o que más me llama la atención, por lo menos a mí, es la disposición del sistema de magia. Me encanta que no dependa del mana o del espíritu de la persona, sino que dependa exclusivamente de los elementos que usen. Realmente eso me parece súper interesante, me agrada un montón que no dependa simplemente del mana y ese tipo de cosas, sino que además también dependa de la destreza en dibujo de la persona y del ingenio para realizar los hechizos de manera funcional a la situación de uno, ¿no? Cómo lo dibuja, la saeta, la forma, la longitud, el diseño, el círculo, todo eso la verdad que me parece súper atrapante y me parece que la autora lo impactó de una forma muy atractiva. No sé si está basado en algún otro sistema de magia, de algún otro libro, probablemente lo tome de algún lado, porque son como runas lo que dibujan los hechiceros para después plasmarlo, y si eso está bien dibujado funciona de una manera ideal. Y realmente eso la verdad que me resulta muy interesante. Es de lo más didáctico y de lo más interesante que me atrae de esta obra. Que por eso me parece que sale de lo cliché, ¿no? De los personajes rotos que tienen un mana infinito, que son súper talentosos para hacer magia. Coco nada que ver. Es un personaje que a duras penas puede dibujar y que va aprendiendo de a poco. Y que aparentemente su talento o el por qué lo buscan los hechiceros sombrero de ala es porque ella no tiene problema en dibujar magia prohibida, sino que tiene un concepto de magia muy liberal. Por eso quiere liberar o utilizar todos los hechizos posibles de forma medio que es un mono con navaja, ¿no? Para los hechiceros tradicionales que no quieren usar magia prohibida, y por eso es buscada por los sombreros de ala. Eso también resulta un concepto interesante, me agrada un montón, y me agrada también cómo se supera el personaje de forma agradable a lo largo de la historia. Realmente resulta muy agradable ver cómo se superpone, cómo va superando sus pequeñas misiones, los exámenes, cómo no se apresura, pero todo el tiempo está consciente de que tiene que rescatar a su madre. Por eso no puede tomarse todo el tiempo del mundo, sino que se tiene que apurar. En ese sentido, la verdad que la obra es muy completa.
Ahora sí, hablando con spoiler, la verdad que la historia me empezó a atrapar recién en el tomo 3, o sea, me gustaba mucho, pero pensé que era uno de estos mangas super light donde nunca pasa nada. Pero en este tomo me empezó a gustar mucho porque aparece este personaje, Tartar, que es un personaje bastante interesante que tiene una enfermedad llamada argentosis, ¿no? Suena como Argentina, es una enfermedad que por culpa de ella ve todo color plateado. Entonces es muy interesante como este personaje, que es aprendiz de brujo y de aprendiz al mismo tiempo en este taller de magia, al mismo tiempo trata de superar esta enfermedad que es más o menos como ser daltónico en el mundo de los magos. La verdad que me resultó muy interesante y acá es cuando empecé a notar que los tomos eran autoconclusivos en el sentido en que empiezan a tener los conflictos de cada personaje y a resolverlos. Por ejemplo, el conflicto de Jet es que es de una familia de magos respetados, ¿no? Bastante cliché eso. Los Arkrom, si mal no recuerdo, entonces quiere hacer las pruebas más rápido, superarlas y demostrar que es una maga digna de su apellido, bla bla bla. Eso sí que me resultó un poco cansador. En cambio, el dilema de Riche me gustó muchísimo más, creo que es mi favorita. Su dilema es que ella quería permanecer como sí misma, quería solamente hacer los hechizos de magia que le gustan, no quería aprender lo de los demás y ser una especie de copia de otros magos, sino que quería mantener su propia personalidad en su magia. Entonces se limitaba a aprender los hechizos que le gustaban y se negaba a aprender las directrices básicas de la magia, ¿no? Y eso claramente resultó en este tomo en una limitación, lo que después terminó haciendo que se dé cuenta que se estaba limitando a sí misma, no aprendiendo toda la magia, por lo cual después decidió sí aprender todos los hechizos y hacer propio los hechizos de los demás, de forma que ella siga manteniendo la propia esencia de su magia. Eso la verdad que me gustó un montón, me pareció una gran superación de un personaje. Está contado de forma simple, pero funciona un montón, y dentro de la ergonomía de la obra funciona perfecto. También me gustó mucho este personaje, que era muy débil y encuentra su fortaleza, ¿no? Tratando de usar esta capa de oscuridad. Y después cuando el brujo sombrero de ala le tatúa el círculo mágico y lo convierte en un lobo. Realmente esta parte es brutal y súper oscura. Imagínate que te tatúen un círculo mágico en el cuerpo y que no te lo puedas borrar y que encima te transforme en animal. Eso la verdad que es bastante turbio. Igual que todos los ciudadanos de oro de esta ciudad. La verdad que bastante oscuro se puso la obra para lo que era en su momento. Y me encantó, me gustó un montonazo todo esto. También me gusta la oscuridad del profesor, que siempre está buscando venganza o está buscando desesperadamente a los sombreros de ala por alguna razón. No nos dicen por qué. Algo que me llama la atención bastante es que les dicen sombrero de ala, ¿no? A los que usan magia prohibida. Sin embargo, los que tienen sombrero de ala son estos, ¿no? Estos guardias reales tienen alas en su sombrero, y a los que le dicen sombrero de ala no tienen alas en su sombrero, sino que tienen ojos o otro tipo de elementos. Eso la verdad que me llamó bastante la atención. Y otra cosa que me llamó un poco la atención es lo que pasa en el último tomo, donde Coco trata de volver a la normalidad a este chico diciendo que puede desactivar el hechizo dibujando las saetas al revés. Y ahí nos dice a Jet y la otra chica que en realidad eso nunca lo habían escuchado. O sea, en un mundo mágico, me hace decir que nadie se dio cuenta que dibujando el mismo hechizo con las saetas al revés se desactiva o se anula el primer hechizo. La verdad que eso fue bastante conveniente. Y si bien es una historia simple, me resulta bastante poco creíble que hasta ese entonces nadie se había dado cuenta que dando vuelta al dibujito simplemente se desactivaba el hechizo. Pero bueno, son detalles, la verdad son detalles que comparado con la inmensidad de lo bello que es el arte, de lo bien guionado que está y lo bien contado que está la historia, realmente no me molesta para nada. Esos son los únicos dos, podría decirse, detalles que encontré, porque en realidad no le encontré nada malo a esta obra. Me viene gustando un montón. Como digo, es simple pero funciona a la perfección. Por eso realmente lo recomiendo ampliamente. No tengo mucho más que decir, la verdad, más allá de que es una obra maravillosa y que ojalá lleguen más obras de Kamome Shirahama, porque tiene alguno que otro tomo más por ahí dando vueltas. Me gustaría que Ibrea lo traiga. Así que bueno, eso es todo por ahora. Nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.